Entramos a una nueva sección de la epístola en el capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, que he titulado Resultados de la justificación, seguridad de salvación. Hoy va a ser la primera parte. De hecho, a partir de este capítulo, el capítulo 5 y hasta el capítulo 8, lo que el apóstol va a traer en realidad son los resultados de haber sido justificados. La realidad de la justificación, en otras palabras, hace un cambio completo en la vida de una persona. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que sucede en la persona, en la vida de una persona que ha sido justificada? Eso es lo que, como digo, el apóstol se propone ahora en los capítulos 5, 6, 7 y 8. Nuestro texto de estudio hoy es Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En los capítulos 3 y 4 de Romanos, Pablo establece de forma inequívoca que la salvación se da únicamente sobre la base de la gracia de Dios que obra a través de la fe. Yo creo que eso ya debemos tenerlo claro, ¿no es verdad? La única parte que el hombre desempeña en llegar a ser salvo consiste en recibir por fe el perdón y la reconciliación gratuitos que provienen de la mano de Dios. Así que en realidad, como hemos dicho, todo esto proviene de la gracia. Lo único que nosotros hacemos es que recibir el regalo de la gracia de Dios. La persona que confía en cualquier otra cosa, incluyendo la obediencia a la ley de Dios mismo, no puede ser salvada. Debe tenerse en cuenta que incluso la mayoría de aquellos que niegan la seguridad concuerdan plenamente en relación a este aspecto de la salvación. Es decir, aquellos que afirman que la salvación depende ya sea total o en parte de la obediencia o de las obras. Estas mismas personas son las que coinciden en que la salvación se puede perder, ¿verdad? Y con razón, porque pues si depende de ellos, seguramente que sí tienen razones para pensar que la salvación se puede perder. Pero otra vez, ya vimos, capítulos 3 y 4, la salvación es de pura gracia por la bendita misericordia del Señor. Aquí es de pura fe. Todo lo que nosotros hacemos es recibir ese regalo inmerecido. El apóstol ha establecido el hecho de que la fe ha sido siempre la única vía que lleva a la salvación. Abraham, el progenitor físico de todos los judíos y su ejemplo supremo de un hombre justo delante de Dios, no alcanzó esa relación mediante buenas obras, sino a través de la fe únicamente. Fue lo que estuvimos viendo a lo largo del capítulo 4, ¿no es cierto? Pablo trae a Abraham, el padre de la fe, como una gran ilustración de lo que es la justificación por la sola fe. En Génesis 15:6, citándolo el apóstol, dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso fue todo lo que se ocupó. Fe. Creyó Abraham a Dios. Entonces, ese es el centro del Evangelio, este es el corazón del Evangelio, la justificación por la sola fe en Jesucristo. Pero como le digo, a partir de este punto vamos a ver cuáles son los resultados, cuál es el fruto de haber sido justificado. Porque una persona que ha sido justificada no sigue viviendo la vida que vivía antes de ser justificado. Eso es imposible. No puede ser. Ahora el creyente está en otra situación, en su naturaleza ha habido un cambio y por lo tanto eso impacta o cambia su vida. Las preguntas y objeciones que Pablo trata a partir de ahora tienen que ver con la manera como se mantiene la salvación. Ya el apóstol trató cómo se obtenía la salvación, ¿no es cierto? Y ahí hablamos, o ahí trató la justificación por la fe sola. Ahora va a hablar de cómo se mantiene la salvación.
Si concedemos que una persona es hecha justa delante de Dios únicamente siendo justificada gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dirán o dirían algunos de los lectores de Pablo, ¿bajo qué condiciones puede conservar su salvación? Si una persona se salva únicamente por medio de la fe, aparte de cualquier obra que pueda realizar, ¿significa eso que de ahí en adelante puede vivir como le plazca porque su relación justa con Dios está asegurada para toda la eternidad? ¿O acaso la salvación se preserva con las buenas obras individuales? Son preguntas importantes y, mis amados hermanos, yo creo que ahora sí estamos entrando en un terreno donde nos compete más a nosotros. Vamos a decir que los primeros 3 capítulos, hasta la mitad del capítulo 3, el apóstol trató con la condición del hombre en su estado caído, ¿no es cierto? Presentó una radiografía, un diagnóstico muy certero acerca de cuál es la condición del hombre natural, y eso quedó claro. Después, entonces, trató con el remedio. ¿Cuál es el remedio para salir de esa condición de muerte y de bancarrota? Y entonces habló de la justificación por la sola fe. Ahora entonces va a tratar con la vida del creyente. Como digo, y esto, lo otro, sin lugar a dudas, para nosotros fue muy consolador, hablar de la justificación por la fe, el caso de Abraham y todo eso. Pero ahora, de una manera especial, como digo, vamos a empezar a ver cómo esto afecta a nuestras vidas o a nosotros. Y de hecho, estaba pensando mientras el pastor Ricardo exponía su enseñanza esta mañana, él está empezando la epístola de Juan, y el propósito de la epístola es que él ha escrito esa carta o esa epístola para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿no es cierto? Es decir, el evangelio fue para que creyeran. Ahora la epístola está dirigida ¿a quiénes? A los que ya creyeron. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida. ¿Y cómo saben que tienen vida eterna? Bueno, entonces es lo que precisamente va a exponer toda su carta, toda esa epístola. Va a exponer las evidencias de un verdadero creyente. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí es exactamente lo mismo. Ya nos trajo el remedio para salir de esa condición de muerte y de bancarrota espiritual. Y ahora va a hablarnos acerca de lo que es entonces la vida cristiana. Para responder a estas y otras preguntas, como las que acabo de citar hace un momento, relacionadas con la vida cristiana y la seguridad de salvación, el apóstol enseña en los capítulos 5 hasta el 8 los resultados y beneficios de haber sido justificados. ¿Sí? Es decir, para nosotros el hecho de la justificación, el acto de la justificación ya es una realidad. Eso ya no lo podemos quitar. Dios al que justificó para siempre. Ese estatus legal ya no va a cambiar. ¡Wow! Esa es una gran noticia, ¿no les parece? Dios ya no se va a echar para atrás de quitarnos ahora su justicia. Eso ya no va a pasar. Eso ya es garantizado 100%. Ahora va a tratar los resultados y beneficios de haber sido justificado. La realidad de la justificación trae muchísimos beneficios y produce abundante fruto en la vida de aquellos que han sido justificados en virtud de su unión con Cristo. Ahora, es interesante que si uno mira los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Romanos, terminan exactamente de la misma manera. Rápidamente quiero leer estos textos en Romanos, capítulo 5, por ejemplo, versículo 11, dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 6, versículo 23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Capítulo 8 y versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que más claro no se puede. Todos estos beneficios y resultados de haber sido justificados los disfrutamos nosotros ahora gracias a qué o en virtud de quién, de la obra de Cristo, si se dieron cuenta. Por eso les dije, estos capítulos 5 al 8 en realidad tratan un solo tema en general. Y es los resultados de haber sido justificados. Gracias a Jesucristo. Por ahora, los primeros 11 versículos del capítulo 5 se encargarán de impugnar o anular la idea casi opuesta de que aunque la salvación es recibida por fe, debe preservarse con buenas obras. Ese es el primer tema a tratar. El apóstol aquí va a encargarse de anular, de quitar de la mente que aunque la salvación fue recibida por la fe, debe preservarse con buenas obras. Y esto es importante. Si la preservación de la salvación depende de lo que los creyentes mismos hagan o dejen de hacer, su salvación es tan segura como su fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la salvación depende de lo que nosotros hacemos ahora como creyentes, ¿y cómo nos sentiríamos nosotros? Pues un día nos sentiríamos salvos, otro día no, ¿no? ¿Por qué? Porque así es nuestra fidelidad a Dios. A veces obedecemos, otras veces no obedecemos a Dios. Entonces, si vamos a decir, la preservación del creyente dependiera de su obediencia, estaríamos fritos, como dicen. Porque no podríamos mantener esa salvación, definitivamente. De acuerdo a esa postura, los creyentes deben proteger con su propio poder humano lo que Cristo empezó con su poder divino. ¿Se imaginan? Esto es casi una blasfemia. Creer que la preservación del creyente depende de su comportamiento o de sus obras es creer que él puede protegerse a sí mismo por su propio poder, aun cuando Cristo lo haya salvado con su poder. Wow, eso es una blasfemia. A causa de la ceguera y el orgullo espiritual generados por el pecado, el hombre caído siempre ha estado convencido de que se encuentra en perfecta capacidad para salirse por sí mismo del océano de pecado en el que se encuentra, dando brazadas lo suficientemente grandes como para llegar a tierra firme. Eso es lo que el hombre caído considera, que él puede salirse por sí mismo de ese océano de pecado en el que se encuentra. Si cree en Dios para algo, o bien cree que tiene la suficiente bondad intrínseca para agradar a Dios, o que puede hacerse aceptable para Dios mediante sus propios esfuerzos. Y ni lo uno ni lo otro son verdad. Él no tiene la suficiente bondad para agradar a Dios, ni tampoco tiene méritos suficientes para hacerse aceptable delante de Él. Así que para contrarrestar esa suposición falsa, entonces el apóstol va a hablarnos de los resultados de haber sido justificados. Y antes de entrar, de hecho, al primer punto, que de hecho es lo único que vamos a tratar hoy, solo vamos a tratar un punto. Pero veamos aquí unos textos, uno de ellos en Efesios, capítulo 1, versículos 18 al 20.
Veamos allí cómo el apóstol confortó a la iglesia de Éfeso con palabras de esperanza. Dice, oro pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Y quiero que le pongan todo el sentido a estas palabras que están escuchando. Alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. El apóstol, la oración que hace aquí es para que la iglesia, para que los creyentes entiendan, sepan cuál es la esperanza a la cual el Señor los ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En otras palabras, el apóstol ora a Dios por los creyentes de Éfeso, y no solo por los de Éfeso, en realidad aplica a cualquier creyente, pero el apóstol, su oración principal es para que el creyente conozca, sepa, entienda la esperanza que tiene ahora en Cristo, en virtud de su unión con Cristo, gracias, como dice ahí, a la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es decir, el mismo poder que se ocupó para resucitar a Jesucristo de entre los muertos es exactamente la misma clase de poder que se necesita para que nosotros descansemos en su gracia. Como el apóstol señala en este pasaje, es de gran importancia para los cristianos estar al tanto de la seguridad que tienen ahora y tendrán para siempre en Cristo. Esto es importante, hermanos. Y por eso, también antes de el apóstol tratar con la santificación, con el pecado, eso lo va a tratar en capítulos 6 y 7, el apóstol lo primero que hace, o lo primero que quiere asegurar en el creyente es que sabe que tiene vida eterna. O en otras palabras, seguridad de salvación. De eso se trata el capítulo 5, seguridad de salvación. Eso es lo primero que el apóstol quiere, que como creyente sepas que eres una persona realmente salva, justificada. Nuestra esperanza no está puesta en nosotros mismos, sino en nuestro gran Dios, que incluso, como dice en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Por eso, como les dije al principio, si la salvación dependiera de nosotros o de nuestra obediencia, duraría lo mucho que somos fieles. Pero como nosotros somos infieles, ¿verdad? Pero gracias a Dios no depende de nosotros, sino depende de Dios, quien es fiel, quien permanece fiel. Isaías describió la fidelidad de Dios como el cinto de sus lomos. Wow. David declaró que la fidelidad del Señor alcanza hasta las nubes en el Salmo 36:5. Y Jeremías le alabó con exclamación: grande es tu fidelidad. El escritor de los Hebreos amonesta a los cristianos con estas palabras en el capítulo 10, verso 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Sí, está la invitación a mantenernos firmes. Pero ¿cuál es la base de esa firmeza? Escuchen, porque fiel es el que prometió. Es decir, gracias a que Dios es fiel, nosotros podemos mantenernos firmes. Esa es la base de nuestra preservación, la fidelidad de Dios. Mientras que sigue siendo necesaria la fe continua, por supuesto, el hecho de que seamos capaces de mantenernos firmes está fundamentado en la fidelidad del Señor, no en la nuestra. Otra vez, lo primero que el apóstol quiere asegurarse es de que el creyente sabe que es creyente.
que ha sido justificado por pura gracia y de que ese estatus ya no va a cambiar. Al desarrollar su argumento en el libro de Romanos contra la noción destructiva de que los creyentes deben vivir con incertidumbre acerca del carácter completo y definitivo de su salvación, Pablo presenta 7 eslabones en la cadena de verdad que une eternamente al creyente verdadero con su Salvador y Señor, completamente aparte de cualquier esfuerzo o mérito por parte del creyente. Ya lo hemos dicho otras veces, la salvación de principio a fin es del Señor. Eso debe quedar claro sobre cualquier cosa. La salvación de principio a fin es del Señor, aparte de cualquier esfuerzo o mérito del creyente. Esos eslabones son el resultado de haber sido justificados por la sola fe en Jesucristo. Y esos resultados, esos eslabones que veremos, son la paz del creyente con Dios, su posición en la gracia, su esperanza de gloria, su fuerza en las tribulaciones, su posesión de amor divino, su certeza de liberación y su gozo en el Señor. Hoy, como les dije, solo alcanzaremos a ver la primera. Entonces, el primer eslabón es la paz del creyente con Dios. Ese es el primer eslabón de la cadena del resultado de haber sido justificado. Paz con Dios. Es lo que dice nuestro texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El primer eslabón en esa cadena irrompible que liga a los creyentes por toda la eternidad a Cristo es su paz con Dios. El término pues, que aparece allí en el versículo, justificados pues, también se podría decir, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe. Ese término conecta el argumento actual del apóstol con lo que ya ha dicho, especialmente en los capítulos 3 y 4. En esos capítulos, el apóstol estableció que nosotros como creyentes hemos sido justificados por la fe. Y debido a nuestra justificación por esa fe, ahora el creyente goza de paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, o en virtud de su unión con Cristo. Es decir, el primer fruto y beneficio de haber sido justificado es que ahora gozamos de paz y comunión con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el primer fruto de haber sido justificados, mis amados hermanos. Ahora tenemos paz para con Dios. Ahora, vamos aquí a hacer una aclaración. No es lo mismo tener paz que sentir paz. Y es lo que vamos a hacer ahorita, a hacer esa distinción. No es lo mismo tener paz que sentir paz. Hay muchas personas en el mundo que pueden sentir paz de repente. Tienen un buen trabajo, una buena familia, una buena economía y sienten paz, tranquilidad en lo que cabe, ¿no es cierto? Se sienten bien. Entonces, en ese sentido, sienten paz. Pregunta, ¿tienen paz? Eso es diferente. Eso es diferente. La paz de la que Pablo está hablando aquí no es subjetiva, sino objetiva. Y a eso es a lo que me refiero. Subjetiva es el sentimiento de paz. Pero la paz de la que Pablo está hablando aquí no es subjetiva, es objetiva. Es una realidad. Volvemos al punto. Es una realidad. No es un sentimiento, sino un hecho. Aparte de la salvación, por medio de Jesucristo, todo ser humano se encuentra en enemistad con Dios y enfrascado en una guerra espiritual contra Él, sin importar cuáles puedan ser sus sentimientos acerca de Dios. Hay personas que dicen, no, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, con lo que ustedes enseñan. Yo creo en Dios, de la misma manera como Él cree en el piloto de un avión cuando se sube. Básicamente es lo mismo. Están de acuerdo con
con la enseñanza acerca de Dios. Sin embargo, esas personas están en guerra con Dios, aun cuando puedan tener sentimientos o afectos hacia Dios. De la misma manera, la persona que es justificada por la fe en Cristo se encuentra en paz con Dios sin importar cómo pueda resentirse al respecto en un momento dado. ¡Wow! Esto es algo sumamente grande, porque la paz que tenemos con Dios como resultado de haber sido justificados no depende de cómo nos sentimos en un momento u otro, sino que eso ya es una realidad, eso ya es un hecho. Nuestra enemistad con Dios terminó en el momento que Cristo tomó nuestro pecado y Él nos imputó su justicia. Tenemos paz, esa es una realidad, aunque a veces no sentimos paz, por causa del pecado, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ya es un hecho, ya no estamos en enemistad con Dios. A través de su confianza en Jesucristo, la guerra de un pecador contra Dios queda terminada por toda la eternidad. Ya no hay más enemistad con Dios. La mayoría de personas no salvas no se consideran en sí mismas enemigos de Dios, debido a que no tienen sentimientos conscientes de odio hacia Él y no se oponen a su obra o contradicen su palabra activamente. Se consideran a sí mismos, en el peor de los casos, como neutrales en cuanto a Dios. Pero una neutralidad a este nivel no es factible, no es posible. Las personas que dicen, bueno, yo no estoy en contra, está bien, estoy de acuerdo, libertad de culto, ¿no? Bueno, esas personas no pueden ser neutrales como dicen que son. O son o no son, punto, se acabó. El que no es conmigo, contra mí es, dice Cristo. Se acabó. O eres amigo de Cristo o eres enemigo de. No hay más opción. No hay neutralidad en este tema, en este punto. La mente de toda persona no salva está en paz únicamente con las cosas de la carne, cuyos designios por definición son enemistad contra Dios. ¿Sí? La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. En el original es la enemistad misma contra Dios. Así que no hay neutralidad aquí. No puedes estar de acuerdo con Dios en algunas cosas y en otras no. No es de cómo tú te sientes con Dios. No, es un hecho, es una realidad. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay más. No solamente todos los incrédulos son enemigos de Dios, sino que Dios también es el enemigo de todos los incrédulos. Ahora, sí, lo peor no solo es que ellos son enemigos de Dios. Lo peor de todo es que Dios se ha constituido en su enemigo. Wow. Tener enemistad con una persona, yo creo que no es algo que a uno le guste, ¿no es cierto? Sentir o tener ese sentimiento de enemistad. Bueno, el hombre en su estado natural se ha constituido en enemigo de Dios. Pero no solamente eso, sino que Dios se ha constituido en su enemigo. ¡Wow! Eso es algo sumamente terrible, terrible, tener a Dios como su enemigo. Por eso dice que Dios está airado contra el impío todos los días, Salmo 7:11, y los está condenando al infierno eterno. Dios es el enemigo del pecador y esa enemistad no puede terminar a menos que y solamente hasta que el pecador deposite su confianza en Jesucristo. Hasta entonces puede terminar esa enemistad. Toda persona que no sea un hijo de Dios es un hijo de Satanás, dice Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois hijos del diablo.
y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Toda persona que no sea un ciudadano del reino de Dios pertenece al de Satanás. Otra vez, aquí no hay puntos neutrales. Alguien no puede decir, no, pues puede que yo no sea así fanático como ustedes. Pero no, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. No, estar de acuerdo no es suficiente. O eres o no eres. La ira de Dios, dice Pablo en Romanos 1:18, se revela desde el cielo. Ya está en el presente. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cada vez, y esto es principalmente a los incrédulos que nos escuchan, cada vez que escuchas la predicación del Evangelio y te resistes a creer, dos cosas están pasando. Una, estás restringiendo la verdad de Dios a propósito, lo cual es algo sumamente grave. Y número dos, te estás constituyendo más enemigo de Dios, o estás abriendo más la brecha entre tú y Dios. Eso es lo que pasa cada vez que escuchas el Evangelio y no respondes en fe. Aparte de la confianza personal en Dios, hasta los miembros de su raza escogida de Israel no quedan exentos de esa enemistad e ira divinas, como dice en Éxodo 22:24, mi furor se encenderá y os mataré a espada. Al pueblo que Dios había apenas sacado de Egipto, le dice esas palabras. ¿Y por qué? Incredulidad. Incredulidad. Durante las subsecuentes peregrinaciones en el desierto, el Señor declaró a los israelitas infieles e incrédulos lo siguiente en Deuteronomio 32:21 y 22. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. ¿Recuerdan el becerro que hicieron? ¿Qué era ese becerro? Pues nada, era eso, un becerro de oro. Como tener aquí esta pantalla, eso es todo lo que es, no es más nada. Bueno, ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y ahora escuchen lo que dice. O sea, eso de por sí era algo muy grave, pero lo peor es esto. Yo también, dice Dios, los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Y esas palabras se las está diciendo a su amado pueblo. Poco tiempo después que Israel entró a la tierra prometida, Dios advirtió en Josué 24:16, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente. ¿Sí? Así que la incredulidad, el pecado, el rechazo a Dios no es cosa liviana. No es cosa liviana. A quienes piensan neciamente que Dios es demasiado amoroso como para enviar a cualquier persona al infierno, escuchen lo que Pablo dice. Nadie os engañe con palabras vanas, Efesios 5:6, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios es amor y también fuego consumidor. Ambas cosas están en Él. Una vez, solo como para ilustrar un poco, pero una vez un entrenador de fútbol profesional durante un servicio devocional antes de un juego que realizaba el equipo dijo lo siguiente: yo no sé si Dios existe, pero me gusta que tengamos estas reuniones porque si acaso existe,
quiero estar seguro que esté de mi lado. O sea, él no era creyente, por supuesto. Y sin embargo estaba de acuerdo con las reuniones que se hacían. ¿Se da cuenta? Es lo que estamos diciendo. Hay personas que no tienen la fe en Dios como tal, pero están de acuerdo y hasta se pueden reunir entre nosotros. Por si acaso, es mejor tener a Dios de nuestro lado. ¿Verdad? Esa es la idea. Sentimientos de esa clase son expresados con frecuencia por incrédulos. Bueno, personas que leen la Biblia por el simple hecho de que esto me beneficia en algo, ¿no es cierto? Esto me va a traer algún beneficio, seguramente me va a dar sabiduría, sagacidad para moverme con la gente, en los negocios, en fin. Y lo hacen. Bueno, sentimientos de esa clase son expresados con frecuencia por incrédulos que piensan que el creador y sustentador del universo puede ser manipulado con salamerías superficiales para que cumpla sus deseos al pie de la letra. Dios nunca se pone al lado de los incrédulos. Esto que lo sepan de una vez. Si creen que por estar de acuerdo solamente, viniendo a la iglesia, leyendo la Biblia para sus propios beneficios, creen que van a tener a Dios de su lado, están muy, pero muy equivocados. Dios nunca se pone del lado de los incrédulos. Él es su enemigo. Él es su enemigo. Acuérdense. Y su ira contra ellos únicamente puede ser aplacada por la confianza que ellos depositen en la obra expiatoria de Jesucristo. ¿Quieres en realidad estar en paz con Dios y tener a Dios de tu lado o tener a Dios como amigo? Solo hay una manera: creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. La verdad es que Cristo en la cruz tomó sobre sí mismo toda la furia de la ira de Dios que la humanidad pecadora merecía recibir, y aquellos que confían en Cristo ya no son enemigos de Dios ni se encuentran bajo el ardor de su ira, sino que ahora están en paz con Dios. Pablo aseguró esto a los creyentes colosenses en Colosenses 1, versículos 19 al 22. Escuchen. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Claro, Él es Dios. Y por medio de Él, escuchen, reconciliar consigo todas las cosas. La única manera como Dios puede reconciliar esa enemistad que hay entre el hombre en su estado caído, depravado, de muerte, es a través de Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que puede reconciliar ambas partes. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, escuchen, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ven que esto es un hecho? ¿Una realidad? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que la única manera en que podemos estar en paz con nuestro bendito Dios es a través de la obra de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Cristo logró esta reconciliación entre Dios y el hombre en su muerte expiatoria. Y no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra alternativa para estar en paz con Dios. La consecuencia más inmediata de la justificación es la reconciliación. Insistimos en esto.
que es el tema de Romanos 5. La reconciliación con Dios trae paz con Dios. Esa paz permanente e irrevocable. Porque Jesucristo, a través de quien los creyentes reciben su reconciliación, sigue viviendo para siempre para interceder con ellos. Es decir, o por ellos más bien. Es decir, nosotros ahora estamos en paz con Dios a partir del momento en que fuimos justificados y seguimos estando en paz con Dios gracias a que Él sigue intercediendo por nosotros. Por eso es una paz definitiva, segura, para siempre. Y como les decía hace un momento, es un hecho, es una realidad, independientemente de cómo te sientas. Dios ya no va a traer más a la memoria nuestros pecados para condenarnos. ¿Escucharon eso? Dios ya no va a traer más a la memoria nuestros pecados para condenarnos, pues sería injusto. Si alguien tuviera que ser castigado en el futuro por los pecados de los creyentes, tendría que ser aquel que los tomó sobre sí, Jesucristo. Y eso es imposible porque Él ya pagó la deuda por completo. Hasta el último de los pecados de cada uno de los creyentes ya fueron pagados en la cruz. Por eso es que ahora el creyente puede gozar de esa paz con Dios. Ahora está en paz, ya no es enemigo de Dios. Ya Dios mira al creyente y ya no lo mira como su archienemigo. Ahora lo mira como su propio hijo. En las cortes humanas es imposible que algo así suceda, que el culpable salga, ¿verdad?, absuelto. Eso es imposible, tiene que pagar. Bueno, todavía es más imposible que el juez que está condenando al criminal no solo absuelva al criminal, sino que ahora se lo lleve a vivir a su casa y lo adopte como si fuera de su familia. Eso todavía sería imposible, más imposible. Bueno, lo que Dios ha hecho con nosotros, mis amados hermanos, no solo es que Él nos ha reconciliado consigo mismo, nos ve ahora como sus propios hijos. Eso es algo sumamente grande. No solo fuimos justificados, ahora somos reconciliados y ahora somos llamados hijos de Dios. Cuando una persona se acoge a Jesucristo con fe y arrepentimiento, el Hijo de Dios sin pecado, quien obró la satisfacción perfecta por todos nuestros pecados, hace que esa persona quede por la eternidad en paz con Dios el Padre. De hecho, Cristo no solamente trae la paz para el creyente, sino que Él mismo es nuestra paz. Como dice Pablo en Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Así que si eres creyente, si estás unido a Cristo, puedes estar seguro de que estás en paz con Dios. ¿Por qué? Porque eres uno con Cristo. Cristo dice, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que es creyente y está unido a Cristo está en paz con Dios porque tiene la paz que es Cristo. Todo esto apunta a cuán crucial resulta para nosotros entender la naturaleza y el alcance de la obra expiatoria de Cristo como la base para nuestra certidumbre. Nuestra seguridad se basa en un hecho, no en un sentimiento. Esto es algo sumamente glorioso, mis amados hermanos. Nuestra seguridad se basa en un hecho, no en un sentimiento. A veces no nos sentimos muy bien, otra vez. Caemos, flaqueamos, nos debilitamos. Gracias a Dios no depende de nosotros. Depende de algo que ya sucedió. Cristo en la cruz fue nuestra paz y lo sigue siendo. Aunque la paz de la que Pablo está hablando también en este pasaje
es la paz objetiva, como hemos estado diciendo, de ser reconciliados con Dios como un hecho. La percepción consciente de esa verdad objetiva también otorga al creyente una profunda y maravillosa paz subjetiva. Es decir, por eso lo primero que Pablo quiere hacer es asegurar al creyente, dejarle saber que si has sido justificado por la sola fe en Jesucristo, ya tus problemas se acabaron. Ya tu mayor problema, que era que estabas en enemistad con Dios y que Dios era tu enemigo, ese problema ya se quitó de en medio. Ya estás en paz con Dios, eres amigo de Dios. ¿Para qué? Para que conociendo esa realidad, ahora sí sintamos esa paz. Ahora sí podemos sentir esa tranquilidad de haber sido reconciliados con Dios. Saber que se es hijo de Dios y hermano de Jesucristo es algo que da a todos los cristianos, como dice Hodge, la dulce calma del alma. Por eso hay muchos creyentes, hermanos, que no disfrutan su vida cristiana. No tienen esa certeza, esa seguridad de que Cristo ya rompió esa enemistad con Dios. Que eso fue un hecho, independientemente de cómo te sientes. Si tú has creído en Jesucristo, eso es suficiente para estar seguros de que ahora eres amigo de Dios. Y saber eso, conocer eso, entender eso, es nuestra esperanza y nuestra gloria. Como dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Escuchen, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, la mente, nuestro corazón, pues, nos quiere engañar. ¿No es cierto? Nos quiere hacer pasar malas jugadas. Claro, en parte por culpa nuestra, otra vez, porque somos pecadores, desobedientes. Pero nuestra seguridad no depende de si pecamos o no. ¿De cuán débiles somos? No depende de eso. Nuestra paz y nuestra seguridad viene en base de lo que ya otro hizo por nosotros. Esa es nuestra garantía. Y por eso dice aquí, por nada estéis afanosos. Miren, ¿tienen luchas con el pecado? Todos las tenemos. ¿Y qué es lo que recomienda o qué es lo que dice Pablo que debemos hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es ir al trono de la gracia con toda confianza y decir, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú conoces mi debilidad, mi pecado, mis faltas. Aquí estoy, Señor. Vengo confiado en lo que ya Cristo hizo por mí. Y eso trae un sentimiento de paz al alma. Pero ¿ven sobre qué descansan nuestros sentimientos? No sobre lo que somos o hacemos, sino sobre lo que Cristo ya hizo por nosotros. No obstante, el ser conscientes de nuestra paz con Dios por medio de Jesucristo tiene un propósito mucho más grande que el de despertar en nosotros sentimientos de gratitud y dulzura, por maravillosos que estos sean, claro. Debe traer consuelo a nuestras almas. Pero hay un propósito mucho más elevado, de hecho. Cuando un cristiano está convencido de su seguridad eterna en Cristo, es librado por completo de tener que enfocarse en su altruismo y méritos propios y queda en capacidad de servir al Señor con la confianza absoluta de que nada puede separarle de su Padre Celestial. Ahora el creyente tiene libertad para servir al Señor, sabiendo que independientemente de su servicio y su obediencia, ¿verdad?,
el Señor ya le ha aceptado y le ha recibido. Ahora su servicio nada más es un culto a Dios, es un servicio de adoración. Como dice Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro. A eso es a lo que Pablo quiere llevarnos, hermanos, a estar seguros, convencidos de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el futuro no nos debe inquietar. ¿Qué va a ser de nosotros mañana? Hacemos planes para el futuro, ¿no? Si me enfermo, si dejo de trabajar, tantísimas cosas que se nos vienen a la mente, ¿no es cierto? Mire lo que dice aquí. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, ni que tú mismo quieras, o ni que tú mismo te sientas salvo. Si eres salvo, eres salvo. Eso no va a cambiar. Pero por eso Pablo quiere asegurarse de que nosotros estemos convencidos de esa realidad, de lo que Cristo hizo por nosotros. Es esa bendita seguridad fundamentada en la obra de Cristo lo que nos capacita para servir a Dios con ánimo pronto y no nuestros sentimientos. Esto también es algo interesante. Nuestro servicio a Dios no debe depender de cómo nos sentimos. Hoy no amanecí con muchas ganas. Saben que yo me siento mejor, no sé, haciendo otra cosa. No depende de cómo nos sentimos. Nuestro servicio a Dios depende de lo que Él hizo. Unas aplicaciones para terminar. Primero, la paz que un creyente tiene en el conocimiento de que puede estar seguro en Cristo para siempre, no solo fortalece su fe, sino que además fortalece su servicio. ¿Sí? Fortalece nuestra fe y nuestro servicio. El conocimiento de que estamos en paz con Dios por toda la eternidad nos prepara para librar una guerra espiritual efectiva para Cristo y en su poder. Es decir, hermanos, estar conscientes de que estamos en paz con Dios, de que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amigos de Dios, tener ese conocimiento, esa verdad presente en nuestras vidas, fortalece nuestra fe, fortalece nuestro servicio y nos prepara para librar la guerra espiritual. Uno de los elementos que no podía faltar en la armadura de un soldado romano para proteger su cabeza era el casco o el yelmo. De la misma manera, el apóstol nos exhorta en Efesios 6:17 a tomar el yelmo de la salvación. Ahora escuchen, el yelmo, el casco de la salvación. Es decir, dado que todo el tiempo estamos en guerra contra el pecado, se nos hace necesario todo el tiempo estar recordando la obra de Cristo, quien logró nuestra paz con Dios. Por eso ese elemento es tan importante para luchar contra el pecado. Estar recordándonos todo el tiempo. Hermanos, el evangelio no es para inconversos únicamente, ni principalmente. El evangelio es para nosotros, para fortalecernos, para estarnos recordando todo el tiempo lo que Cristo logró para nosotros. Esa paz que logró con su sangre. Wow, eso sí es santificador, ¿no les parece? Número 2, segunda aplicación. Cuando un soldado romano estaba en medio de la batalla, tenía puestas unas botas con tachuelas en la suela para darle agarre firme en los pies mientras luchaba. Puesto que los cristianos, hermanos, también tienen calzados los pies con el evangelio con el apresto del evangelio de la paz,
cuentan con la confianza para mantenerse en pie y con firmeza para Cristo, sin sufrir los resbalones espirituales y los deslices emocionales que la incertidumbre con respecto a la salvación trae inevitablemente, porque ellos sí saben con certeza que están del lado de Dios. Es decir, tenemos que recordarnos de quién somos y a dónde vamos. Pero además, el hecho de que tenemos calzado nuestros pies con el evangelio de la paz, eso a nosotros nos debe ayudar para evitar tener esas recaídas emocionales que tenemos muchas veces. Esa incertidumbre, ¿seré o no seré? ¿No es cierto? Otra vez, el pecado está presente, pero nunca debe señorear sobre nosotros. Nosotros debemos estar seguros en quién hemos creído y que es poderoso para guardarnos sin caída. Como alguien ha dicho una vez, con toda verdad, lo siguiente: frecuentemente veo a mis pies tambalear y resbalarse sobre la roca. Lo que nunca he visto ni veré es tambalear a la roca que está bajo mis pies. Esa es una verdad sumamente gloriosa, hermanos. Nosotros sí quizás podemos tambalear y resbalarnos, pero el que nunca va a tambalear es la roca que está bajo nuestros pies. Nuestro estado de ánimo puede variar dependiendo de las circunstancias, si hemos pecado o no, pero Cristo, nuestra paz, como un hecho, como una realidad, es nuestra roca inconmovible. Oremos. Padre nuestro, aquí estamos llenos de gratitud por todo lo que tú eres para nosotros en Jesucristo. A ti la gloria, Señor, por haber logrado no solo la justificación, sino mucho más la reconciliación. Porque siendo enemigos, Señor, ahora somos tus hijos. Te alabamos, Señor, por esa bendita realidad. Y te ruego, Señor, danos esa confianza, esa seguridad, Señor, sobre la realidad, sobre un hecho real, Cristo por nosotros. Y también te ruego para que aun cuando a veces resbalamos por causa del pecado que aún mora en nosotros, que eso no nos tumbe, Señor, sino que nosotros tengamos confianza y seguridad en quien hemos creído. Oh Señor, que esa paz que ya es un hecho, Señor, ahora nosotros podamos también disfrutarla como creyentes. Te ruego esto, Señor, y te ruego por todos aquellos que aún son enemigos, que están en enemistad contra ti. Te ruego, Señor, para que le resplandezca la luz de este evangelio glorioso y para que ya confíen en Jesucristo por el bien de sus almas y para que ahora estén en amistad contigo. Te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén.